Mi nombre es Karina Torrado, me encargo del área de desarrollo de aplicaciones Smart Device para GeneXus Consulting. A las empresas les está costando un poco incorporar esta tecnología de Smart Device. Con GeneXus el desarrollarlo es muy simple, pero lo que nos sucede con esto que vamos a visitar a los clientes para incorporar tecnología Smart Device es que quieren y están motivados en pasarse a la tecnología mobile. Pero siempre es, bueno, ¿pero qué desarrollo? ¿Cómo empiezo con las aplicaciones Smart Device? ¿Cuál es la primera que hago? Principalmente nosotros nos enfocamos a aplicaciones corporativas para las empresas y hay varios tipos, por ejemplo, aplicaciones que nos ayudan a mejorar la operativa del negocio o aplicaciones para nuestros usuarios, aplicaciones para mejorar la calidad de los productos. Hay N tipo de aplicaciones, lo que hay que buscar es, bueno, yo aplicación, ¿qué es lo que necesito darle a mis clientes, a mi empresa? El proceso de construcción de aplicaciones Smart Device no difiere tanto de lo que ya venían construyendo con aplicaciones web, ¿no? O sea, van a hacer los casos de uso, van a estimar, desarrollar, testear y puesta en producción. Lo que sí hay que hacer foco en algunos puntos especiales. Nosotros hacemos hincapié en lo que es la usabilidad de las aplicaciones Smart Device, en el diseño de las aplicaciones Smart Device, porque es lo que difiere un poco de lo que es el desarrollo web común. Y el testing también difiere porque nosotros estamos acostumbrados a un testing web, a un testing de aplicaciones Win. El testing ahora lo tenemos que hacer en diferentes tipos de dispositivos, hay herramientas que nos ayudan a eso y también está toda la parte del testing de los servicios que le brindan a las aplicaciones, por lo cual no es diferente a una aplicación web que ya estamos desarrollando con GeneXus, simplemente hay que hacer foco en esos dos puntos, usabilidad y en lo que es el testeo. Cuando visitamos a los clientes, muchas veces nos pasa, cuando decimos incorporar tecnologías, como que tienen muchos prejuicios de la tecnología o muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, es que necesito toda una nueva infraestructura para poder desarrollar una aplicación de Smart Device. Y realmente, tal vez con la infraestructura que tienen hoy, ya la pueden llegar a hacer, con lo que tienen los servidores web para las aplicaciones que hoy en día lo podrían utilizar. O, por ejemplo, no sé, tengo que aprender a programar de vuelta, o los tiempos de desarrollo son muy grandes, etcétera, etcétera. Como que hay muchos mitos que vamos a matar con esto del desarrollo de aplicaciones Smart Device, porque como te decía, es muy similar al desarrollo de aplicación web, simplemente hay algunos cambios y enfoques donde tenemos que poner hincapié. Nosotros tratamos de diferentes formas de apoyarlos, por ejemplo, en apoyo de asesoramiento en el desarrollo, cuando las empresas quieren desarrollarlo en sí, nosotros los asesoramos en cómo son las mejores prácticas de desarrollo, en cómo trabajar. O puede ser que nosotros le construyamos la aplicación y luego hacemos transferencias para que ya tengan una aplicación inicial para empezar. Después hacemos trabajo juntos, o sea, ponemos un desarrollador nuestro con experiencia para que los apoye en el proceso. O sea, tenemos varias formas de apoyarlos. Siempre nos juntamos, vemos qué es lo que quieren hacer, cómo trabajar, definir la aplicación y luego de eso es un proceso más simple donde nos adaptamos a las necesidades del cliente. Tu negocio se mueve contigo, o sea, el poder lograr que tu negocio lo puedas llevar en el celular.